¿Qué harías si Dios te da la oportunidad, la última oportunidad de tu vida, sabiendo que vas a partir a la eternidad, sabiendo que vas a ir ya vas a partir, y Dios te da esa oportunidad? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? ¿Qué palabras utilizarías? ¿Qué términos utilizarías? ¿Serían palabras de perdón? ¿Serían palabras de amor? ¿Serían palabras de restauración? Si Dios te da una oportunidad, porque muchas veces tenemos esa oportunidad, muchas veces ya no tenemos esa oportunidad porque no sabemos cómo vamos a partir a la eternidad. Muchas veces es algo que viene así, sin darnos cuenta, de forma abrupta. Nunca sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Pero hay casos en que Dios da esa oportunidad. Y uno mismo ya se da cuenta de que está partiendo, se está yendo. ¿Qué palabras utilizarías? Una de las cosas que más me impresiona es que no solo aquí en el capítulo 15, sino a partir del capítulo 14 hasta el capítulo 17, son las últimas palabras de Jesús antes de partir, antes de su arresto, juicio y posterior muerte en la cruz. Son las últimas palabras de Jesús. No eran palabras de un desesperado. No eran palabras de un condenado a muerte, pidiendo una cena, por favor, pidiendo algo que aplacara esa ansiedad que tenía. En el caso de Jesús, eran palabras que salían del corazón. Detente un tiempo en estos días y lee nuevamente el capítulo 14 al 17. Ponte en la piel de nuestro Señor. Son sus últimas palabras, son palabras de despedida. El capítulo 15, 1 al 8, voy a tomar solamente 8 versículos debido a la importancia de este pasaje bíblico y de la forma en que Jesús habla a sus discípulos en este punto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amados hermanos, es prácticamente imposible extraer todas las enseñanzas que encontramos aquí en el capítulo 15. Pero en estos breves minutos que me toca dar este mensaje, por lo menos algunas de las intenciones o algo de lo que el Señor quería decir en este momento, en esta parte de su vida, voy a tratar de desglosar. Muy limitado soy para transmitir algo que es eterno.
pero con la ayuda del Señor trataré de hacerlo en estos breves minutos. Como les dije al principio, Jesús en el aposento alto, después de haber instituido la última cena, había dado algunas palabras a sus discípulos. Encontramos el domingo pasado, por ejemplo, el pastor Joel predicó sobre el capítulo 14. Y qué lindas palabras salieron de su boca, sabiendo él que su camino era la cruz. Ustedes saben, hermanos, que sus discípulos aún no asumían el hecho de que Jesús iba a la cruz. Que nada de esto te acontezca, decía Pedro. Si necesario fuere, yo daré mi vida por ti. Nada de eso sucedió. Aún los discípulos no podían dimensionar ese plan eterno de Dios que, por supuesto, incluía el sacrificio de Cristo. Muchas veces nosotros no podemos dimensionar también el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta misma mañana que ya sabemos perfectamente el plan de Dios para mi vida, para mi familia? ¿Cuántos de nosotros podemos decir? Estos discípulos que estaban acompañando los últimos pasos de Jesús al Gólgota, no tenían idea de lo que iba a pasar. Cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. No, después de mucho tiempo ellos entendieron las palabras de Jesús. Pero eran palabras de alguien que ya sabía que iba a partir. Jesús desahogaba su corazón a sus discípulos. Palabras como yo soy el camino, la verdad y la vida. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Fueron en este trayecto. En una de ellas, en el capítulo 13, en donde Jesús estaba hablando a sus discípulos, les decía, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Fíjense que están los 10 mandamientos. Luego se resumen 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego Jesús, antes de partir, les dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién es Él para decir eso? ¿Quién es Él? Él es Dios. Es lo que decimos en el libro de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cuán lejos a veces estamos como hijos de Dios, como iglesia, de cumplir este mandamiento? ¿Cuán lejos estamos a veces como familias que decimos que hemos conocido a Cristo? Que a veces llevamos tiempo y a veces nos enorgullecemos de ser familias de Cristo, pero lejos, ni por asomo está cerca este nuevo mandamiento. Pensemos, hermanos. Jesús podía haber dado cualquier otro nuevo mandamiento porque su autoridad le daba derecho a decir un nuevo mandamiento os doy. Pero Él se limitó a decir que se amen unos a otros. Recordemos eso, hermanos. En este trayecto, en este caminar al Gólgota, ya saliendo del aposento alto, encontramos que Jesús da a algo parecido, enseña algo parecido a una parábola. Es más bien una imagen. Y dice en primer lugar, yo soy la vid verdadera.
y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará. Y todo aquel que sí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, está diciendo algo que nosotros ya desde el primer capítulo de Juan lo hemos visto. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Fíjense ustedes, hermanos, que ahí, caminando con sus discípulos, ya saliendo del aposento alto y yendo al Getsemaní, Jesús comienza seguramente a mirarle a sus discípulos, a mirarle a los ojos y a decirles: yo soy la vid verdadera. Yo soy. El yo soy que había repetido tantas veces en el libro de Juan. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dijo a Jehová Dios: si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? Le responde el Señor y le dice: diles que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? Eso significa, mi nombre es yo soy el que existe eternamente, el ser eterno, el que siempre es, siempre fue y siempre será, el ser eterno de Dios. Él es el yo soy. Jesús se presenta acá y dice: yo soy la vid verdadera. Casi ya una de sus últimas palabras, relacionando la palabra yo soy con Él, hablando de su deidad, de su naturaleza divina. Puedes estar mucho tiempo en la iglesia, pudiste haber estudiado la palabra de Dios por mucho tiempo, pero si aún no reconoces que Jesús es Dios, que Dios ha enviado a su Hijo y que Él mismo es el Verbo hecho carne, entonces, ¿en qué crees? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es realmente Jesús para ti? Él es el yo soy, el Dios eterno. Qué maravilloso el hecho de que el yo soy está contigo, está en ti. El que me ama, el domingo pasado se habló de esto, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El yo soy está contigo. No importa el momento en que estés viviendo. Escucha, el yo soy, el que es eterno, el que no se limita a la finitud humana, Él está contigo. Pero Jesús dice: yo soy la vid, pero la vid verdadera. ¿Por qué dice la vid verdadera? ¿Por qué? Porque adjunta esta palabra verdadera. Y eso es porque hubo una vid defectuosa, hubo una vid corrupta. ¿Quién? Israel. En el capítulo 5 de Isaías encontramos que Israel es presentada como una vid. Y el Señor dice: yo planté mi vid en un monte muy fértil. Pero esta vid sencillamente no cumplió el propósito al cual Dios lo había llamado. Ezequiel, el profeta, dice por Israel: es una vid vacía, sin fruto. Isaías añade y dice: produce una especie de resultados tóxicos, inútiles, que no se pueden comer.
Israel había sido el tronco, o tendría que haber sido el tronco de bendición para los demás pueblos. Pero Israel había sido infiel. Israel había sido idólatra, inmoral, y Dios la trajo a juicio. Por esa razón, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. No se trata de una nación, no se trata de una denominación, de una persona, mucho menos. Él es la vid verdadera. Si en esta mañana dices, pertenezco a una iglesia perfecta, es la iglesia bautista, no es perfecta. Solamente Cristo es perfecto. Seguimos a un Dios infinito y perfecto, pero nosotros conformamos una iglesia, si bien es cierto, redimida por la sangre de Cristo, un cuerpo redimido por la sangre de Cristo, pero imperfecto al fin. Él es la vid verdadera. Y a través de su savia nosotros recibimos su salvación. En segundo lugar, también este pasaje nos habla de los pámpanos. Yo soy la vid verdadera, dice. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Resulta que un pámpano es el brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía se han abierto. La imagen que Jesús presenta es una imagen común ahí en esas tierras. Jesús conocía bien lo que era una vid. Una vid tenía siempre dos pámpanos o dos tipos de ramas. Se denomina también sarmientos, que están unidas a una rama principal. Una siempre da frutos, la otra no da frutos, por lo tanto debe ser eliminada drásticamente. Debe ser eliminada porque no sirve para nada. Es más, perturba el crecimiento de la vid que es útil, del pámpano que es útil. Por lo tanto, hay un pámpano que va a ser útil y que va a dar fruto y que debe ser limpiado, que es un proceso también bastante doloroso. Y hay otro pámpano que debe ser quitado. La palabra de Dios nos dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Jesús conocía esta imagen y hablaba del pámpano inútil que tenía que ser sacado, tenía que ser podado drásticamente y echado en el fuego porque no sirve. Quiero aclararles que acá no se habla de la salvación, no se habla de la pérdida de la salvación. Todo pámpano bueno era limpiado, todo pámpano malo era echado, era quitado. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos decir esto y traerlo a la vida de la iglesia como cuerpo? ¿Cómo podemos saber que en un cuerpo hay un pámpano que sirve y un pámpano que no sirve? Eso solamente uno puede saber.
Solamente uno puede decir, ¿yo pertenezco a Cristo o no pertenezco? La salvación es personal. La iglesia o nadie puede determinar quién es y quién no es. Pero podemos ver también, hermanos, que el pámpano inútil representa a aquella persona religiosa. Una persona religiosa que no está rendida a Cristo. Una persona que aparenta ser, pero no es. Y sobre todas las cosas, hermanos, una persona, y esto nos va a llevar al siguiente punto, una persona cuyos frutos no dan testimonio de que es un pámpano que ha sido limpiado para dar más frutos. Solamente tú puedes decir, solamente cabe que tú digas, hermano, hermana, ¿seré realmente yo un pámpano que sirve o un pámpano inútil que no sirve? Vayamos al tercer punto y hablemos de la necesidad de dar frutos para su gloria. No sin antes decir que la palabra de Dios, cuando Jesús dice todo pámpano, versículo 2, capítulo 15, versículo 2, que todo pámpano que no da fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y habla en tercera persona, lo quitará. ¿Quién va a quitar? El Padre, que es el labrador. Recordemos que el labrador, el Padre, trabaja con el Hijo en unidad. Dios el Padre, Dios el Hijo trabajan en unidad. Sumado a esto, lo que dice el capítulo 14, enviaré un consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Aquí es Dios juzgando, no el hombre. No el hombre diciendo, él es falso, él está bien, él no. Es Dios finalmente el que juzga los corazones. Tengamos en cuenta esto. En tercer lugar, hay una necesidad de dar frutos para su gloria. Esto nos dice el versículo 4 y el versículo 8. Podríamos preguntarnos, ¿acaso como cristiano debo dar frutos? La respuesta es sí. Y sin lugar a dudas, mi vida como hijo de Dios debe dar frutos. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Efesios nos dice que habiendo creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y nos habla acerca del fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu Santo nos dice, y voy a citar, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. También nos dice que el fruto, o en Efesios 2:10 también encontramos que hemos sido salvos por gracia, mediante la fe, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido salvos por fe, para buenas obras, para frutos que den gloria a Dios. Pues entonces, hermanos, no puede ser de otra manera. El hecho de que si nos llamamos hijos de Dios, entonces somos pámpanos que pertenecemos a la vid verdadera. Estamos sujetos a Él. Entonces, como pámpano, Él nos va a limpiar para dar fruto y más frutos. La palabra de Dios nos dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La
hay dos palabras que son muy recurrentes en el capítulo 14 y 15. Dos palabras que ustedes pueden subrayar después. Subráyenlo. La palabra amor está escrita 18 veces, casi 20 veces en dos capítulos. Cuando Jesús estaba por partir, habló más del amor, de esa relación tan linda que existe o debe existir en el cuerpo de Cristo. La palabra amor está casi 20 veces. Y la palabra permanecer, que significa esa obediencia, esa sujeción al Señor. Permanezcan en mí, dice. Porque nadie puede llevar fruto por sí mismo. Un pámpano no puede llevar fruto separado de Cristo. Nadie puede decir, yo voy a llevar muchos frutos para el Señor, pero lleva su vida a su antojo. Hay una necesidad de dar frutos para su gloria. Cuando das fruto para su gloria, entonces estás probando y dando evidencia de que eres un pámpano útil, de que eres un discípulo, de que eres hijo de Dios. Cuando tu vida da frutos para su gloria, al fin y al cabo, el versículo 8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No se limita a las cosas materiales, no, sino en los frutos. Pregunto en esta mañana, pregunto para que puedas analizar tu corazón. ¿Qué tipo de frutos está llevando tu vida? ¿Hay frutos que dan gloria al Señor? ¿Es tu vida, tu testimonio, tu forma de hablar, de conducirte, hasta tu forma de vestir, algo que da fruto de gloria a Dios? ¿Cómo puede uno ser o decir que es cristiano y engañar a su hermano? Estafar a su hermano. No devolverlo prestado. No me refiero a libros, porque parece que yo tengo libros ajenos también. Mentir. Tomar como costumbre mentir. Por más pequeña que sea la mentira, mentir. Y luego tomar eso como un hábito de vida. Frutos de una vida desordenada. Frutos de una vida llena de amargura. Frutos de una vida llena de ira, maltratando a cuantos se crucen por tu camino. Hermano, eso no. Debes analizar los frutos que hay en tu vida. Si eres realmente un pámpano útil que está sujeta a la rama, a la vid verdadera, y que no puedes por la palabra de Dios vivir independientemente a esa rama, entonces debes dar fruto que den gloria al Señor. Analiza tu vida en esta mañana. Analízate como esposo, como esposa, como hijo, como papá, como mamá. ¿Qué frutos estás dando en tu vida que glorifiquen el nombre de nuestro Señor?
Y por último, hay una cosa más. El resto voy a decirlo esta noche. Hay aquí una enseñanza de una absoluta dependencia. Separados de Él, nada podemos hacer. Versículo 5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Toma esta frase: separados de mí, nada podéis hacer, como un principio de vida. Separados de mí, nada podéis hacer. Estaba escuchando una conferencia sobre psiquiatría que me resultó, entre paréntesis a lo que estamos diciendo, me resultó interesante por el hecho de que la conferencista estaba diciendo los efectos de las redes sociales, de la pantalla, llámese celular, notebook o cualquier tipo de computadora. Todos los efectos que contribuyen a que una persona sea esclava de esa pantalla, dependa de esa pantalla. Nos hablaba también y esto es muy importante para los padres que hoy tienen bebés, y hoy presentamos a una bebé también. Habla de los niños que dependen mucho de la pantalla y de la necesidad de postergar el uso de la pantalla, de los celulares por parte de los niños. De postergar lo más que se pueda, de darle algo que lean. Decía que los niños, cuando nacen los chicos, comienzan hoy por hoy a una etapa de madurez que va rápido. 2 años, 4 años, 6 años. Hoy los niños de 2 años y medio ya leen. Maduran pronto, 8, 10, 15 años. Algunos nunca maduran, pero ese es otro tema. Pero lo que me resultó interesante es que no hablemos de niños nada más, ni de jóvenes. Están aquellos que, habiendo cumplido 30, 40, 50 ya como yo, 60, todavía están ahí luchando por no esclavizarse con la pantalla. Cuando llega cualquier mensaje, cuando viene alguna notificación, están ahí al tanto de quién habla, quién dice, cómo. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice: separados de Él nada podemos hacer. Y el engaño de Satanás hoy con las redes sociales es tal que muchas veces queremos vivir separados de Él. Depender de una pantalla, ver lo que hay ahí. Invertir tanto tiempo de nuestra vida mirando una pantalla y dejando a un lado su palabra. Hermanos, pensemos por un instante también con nuestros niños que hoy están a expensas de ese tipo de situaciones. Posterguemos un poco más el uso de los celulares para ellos, especialmente en los jueguitos se refiere. Hay niños que ya no quieren saber nada de la palabra de Dios, solamente quieren jugar y jugar. Separados de mí nada podemos hacer, dice el Señor. Deja la pantalla a un lado. Creo que en la vida cristiana a veces olvidamos este principio y tratamos de vivir vidas independientes del Señor, carentes de su espíritu, carentes de su poder, y hasta llegamos a pensar que con nuestra inteligencia, nuestros talentos, nuestros dones, ya es suficiente, ya podemos lograr todo. Hermanos, recordemos, ¿qué podemos hacer sin Él? Nada.
¿Qué podemos hacer en nuestra vida sin Él? Nada. ¿Qué podemos hacer o qué puede pasar con nuestro matrimonio, con nuestras relaciones de pareja sin Él? Nada. Si eres hijo del Señor, si eres un pámpano que desea dar fruto, debes entender que sin Él nada puedes hacer. Iglesia, entendamos, sin Él nada podemos hacer. Solamente un detalle más para terminar este mensaje. La palabra de Dios dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mirando así la palabra de Dios, parece que esta palabra, lo limpiará, es algo que fluye y que tiene que ser normal. Pero lo limpiará es un proceso. Era agarrar suave y estirar muchas veces para no romper, para no sacar lo que realmente servía. Muchas veces era un proceso doloroso también, porque implicaba con un cuchillo sacar. Y muchas veces el cuchillo de Dios es para quitar el pecado que trastorna mi vida o tu vida o nuestra vida o la vida del cuerpo de Cristo. Y eso implica dolor. Implica dolor. Dejar aquellas cosas que no queremos dejar. Dejar aquellas cosas que están ahí, sujetas también, como ese pámpano que sirve. A veces el cuchillo de Dios duele. Pero muchas veces no es precisamente por un pecado que tengamos. Muchas veces es por algo tal vez superfluo, innecesario, que está ahí y que necesita ser sacado. Muchas veces son pruebas. Y las pruebas son dolorosas. Hay pruebas dolorosas, hermanos. Cuando venga esa prueba dolorosa, en el que todos muchas veces pasamos por ese tipo de pruebas, no digas como que el cuchillo de Dios está tocando tu vida, como un Dios lleno de ira, como un azote implacable de Dios, como una ira divina inmisericordia. Como pámpanos que somos, recordemos que todo aquello que nos produce dolor, sepamos que el labrador, el Padre, es finalmente quien está al control, quien está al mando de todo lo que sucede en nuestra vida. Y así sea que sea una prueba u otro tipo de situación que nos cause dolor, Dios tiene el control y está al mando de lo que nos sucede. Quiero que sepas esto, hermano. Nunca lo tomes como un azote en misericordia. Dios no es así. Todo pámpano que en mí no da fruto será quitado. Pero todo pámpano que da fruto, eres tú, soy yo, somos el cuerpo de Cristo que adora a Jesús. Todo pámpano que da fruto lo limpiará. Y a veces ese proceso va a doler para que dé más fruto para su gloria. Amén. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que en el proceso de podar, y en cuanto tú podes todo lo innecesario, todo lo que nos sirve, todo lo inútil que hay en nosotros o en la vida de tu iglesia, en cuanto eso suceda, ayúdanos a entender que tú estás con nosotros
y que cuando nos limpies, sencillamente es para dar más fruto, no para sentirnos azotados, no, sentirnos más bien limpiados por algo que tal vez no entendemos hoy, pero ayúdanos en algún momento de nuestra vida a entenderlo. Gracias, oh Dios, porque has puesto en nosotros el deseo y la necesidad de dar frutos para tu gloria, Señor. Que sea así en nuestra vida. Demos frutos para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.